analizarlo junto a un periodista especializado en la materia y que sigue muy de cerca y muy pormenorizadamente toda esa estadística. Estamos en comunicación con el colega Ismael Bermúdez. Hola Ismael, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, en primer lugar, contame de todos estos números que vos seguís tan de cerca, ¿qué es lo que más te impactó? Hay muchos que están diciendo que estos números se asemejan al pico de pobreza generado por la crisis de diciembre de 2001. ¿Esto más o menos es así? Sí, bueno, más o menos es así. Lógicamente tenemos que hacer una distinción entre aquel momento y el actual. Ujú. Recordemos que en aquel momento fue la quiebra de la convertibilidad, corralito, corralón, la gente, Mm. bueno, la confiscación de los depósitos bancarios, la gente golpeando las puertas y las ventanas de los bancos. Esa era la situación. Sin llegar a, lógicamente, no estamos a kilómetros de ese escenario, Ujú. y tenemos índices de pobreza realmente catastróficos. Lo que más me llama la atención, entre las tantas cosas, bueno, en primer lugar, el gobierno, o muchos dicen, se sintieron sorprendidos por este dato. Bueno, la verdad que no sé de qué se sorprenden, porque este dato estaba cantado. ¿Por qué estaba más que cantado? Porque, lógicamente, si vos devaluás el nivel de devaluación que hubo en diciembre, eh, congelás y reducís los gastos del presupuesto, nada más ni nada menos que en prestaciones sociales, actividad de la construcción con la pérdida de actividad y la pérdida de puestos de trabajo. Si tomás medidas de esa magnitud, si aumenta el desempleo por los despidos, no solamente en el sector público, sino sobre todo en el sector privado, que fue mucho más intenso que en el sector público. Bueno, Ujú. Claro. bueno, a los jubilados le bajaste los saberes. Ujú. Entonces, ¿de qué te sorprendés? Si ya estábamos con arriba del 40% antes, lo cual ya era una catástrofe, bueno, obviamente, si vos a ese fuego vas y le tirás bolsa de leña y Ujú. encima le echas un poco de combustible, lógicamente llamará para arriba, que es lo que efectivamente pasó. Ahora, hay cosas que son más dramáticas. Por ejemplo, la pobreza infantil. Claro. Desde menores de 14 años, 66,1. Dos de cada tres chicos viven en hogares pobres. ¿Sabés lo Ujú. que significa eso? Que hacia adelante tenés una reproducción de la pobreza asegurada. Porque vos imaginate, un chico mal alimentado, con carencias en materia de salud, carencias Ujú. en educación, viviendo en condiciones quizá de hacinamiento. Una parte de esos chicos directamente en la indigencia, porque no tiene la familia y tiene que ir a comedores populares. Evidentemente, la posibilidad de que reproduzcan la pobreza de sus padres, eh, no Ujú. sé, es del Eh, es 99%. muy Es elevada, desde decir, luego. Ahora, ¿qué pasa con la explicación que da el gobierno? Primero, me gustaría ir a lo estadístico. En una explicación bastante curiosa, el gobierno dijo, bueno, por lo menos en las encuestas que vamos haciendo dentro del Ministerio de Capital Humano y dentro del Consejo de Políticas Sociales, ya vimos una caída del segundo trimestre del año con respecto al primero. Desde luego que la estadística del INDEC es semestral, con lo cual no contempla nada de esto, pero digo, es la explicación que da el gobierno. Solo por caída de la inflación y solo por la recuperación parcial posterior de los ingresos, ese dato podríamos estimar que es así, que puede haber habido ya una leve caída del segundo trimestre sobre el primero. mira, yo no sé por qué tanta ansiedad. El día que se conocen los datos del Ujú. primer semestre, estén especulando con el del tercero. Ujú. Yo qué sé, cuando salgan los datos Claro. del INDEC lo vamos a analizar. Ujú. Ahora, es lógico que, yo te hago una pregunta, es lógico que el gobierno diga lo que diga, como yo Sí. siempre digo, si vas a aprobarte
una camisa, el vendedor te va a decir, esta es la camisa perfecta para usted, lávela que no hay ningún problema, pues se va a achicar y todo lo demás. Ahora, yo quiero ver la camisa cuando la saque del lavarropa. Ahora, el gobierno no va a decir, no, esto es catastrófico y va a ser más catastrófico hacia adelante. Evidentemente quiere maquillar, atenuar los números de los cuales es responsabilidad del actual gobierno. Al gobierno anterior le tenemos que endilgar todo lo que le corresponde al gobierno anterior, que sabemos que fue un desastre, inclusive en los datos de pobreza y los datos de indigencia. Ahora, no, está claro, no le echemos la culpa a tu política o lo que hiciste vos en el primer semestre al gobierno anterior, a cada uno, etcétera. Esto se agravó con Macri, se volvió a agravar con Alberto Fernández y hasta ahora los datos del primer semestre dicen que se agravó con Javier Milei. Bueno, ¿qué ves hacia futuro, ¿no? Con un gobierno que hace hincapié en los números, ¿no? De la leve recuperación intermensual de la economía, leve recuperación intermensual de los salarios, ¿no? Pérdida interanual, pero recuperación intermensual. ¿Puede llegar en el próximo a mejorar en algo o a no seguir empeorando este índice? No sé, vamos a ver, no terminó el semestre y ya estamos, el segundo semestre no terminó en la mitad. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. La precariedad laboral, inclusive con la ley de base, se va a acentuar con las medidas que gobierno. En segundo lugar, si bien la inflación baja, la renovación de los convenios colectivos de trabajo, la aspiración del gobierno es que se renueven por debajo del índice de inflación. Y finalmente la pobreza es comparar los ingresos de la población respecto del valor de la canasta básica. Claro. Hay un problema muy importante. Esa canasta básica está reflejando que la inflación no es del 4% para la clase media. La inflación del 4% es promedio. Y vos sabés que en los promedios se esconden posiblemente realidades distintas. Para la clase media, lo que da promedio, la inflación fue del 7%. Claro, sobre todo por el impacto de las tarifas, ¿no? También, que digo, claramente está por encima del IPC. Tarifas, expensas, prepagas, recreación, turismo, salidas de fin de semana, salir a comer afuera, todo. La clase media fue subiendo todo eso. En los consorcios y en los edificios están prácticamente en asamblea todos los edificios, porque no pueden pagar las expensas, siguió la morosidad en el pago de las expensas. La gente que tiene prepaga se tuvo que bajar de plan, porque hoy un plan puede estar arriba de los 300.000 pesos. Hoy, el Instituto de Estadística y Censo de las Mujeres dio a conocer el segundo trimestre. ¿Y qué es lo que dice? Cayó el ingreso, los más perjudicados fueron los jubilados y aumentó la desigualdad social. Bueno, analicemos esto. Está claro. Ahora, Ismael, por último... dentro de 6 meses vemos lo que pasó. Claro. Te quiero preguntar yo no por soy último... un vendedor, yo no les quiero vender la camisa a ustedes y cuando andan en el lavarropa se le va a achicar y yo le estoy diciendo de que esto es lo mejor que está pasando. Está muy claro. Por último, te quería preguntar específicamente por el tema jubilados. Dentro de toda esta catarata de números negativos de ayer, ¿qué pasó con los adultos mayores? ¿Qué pasó con los jubilados? Sobre todo, habida cuenta de lo que pasó en el primer trimestre del año, donde claramente el ajuste de las jubilaciones estuvo muy por debajo de la inflación. Mira, los datos del INDEC para los mayores de 65 años, la pobreza subió del 13,2, escucha bien, del 13,2 al 20,7%. O sea, más que se duplicó la cantidad de jubilados pobres. O sea, el dato de adultos, pero son prácticamente
prácticamente jubilados porque los mayores de 65 años en la Argentina, Claro. el 90% son jubilados. Muy bien. La pobreza infantil, que es del 66,1, es el sector más, pero en proporción, donde más aumentó la pobreza, Claro. entre los jubilados. El dato que dio a conocer hoy el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires dice que del segundo trimestre, dice más perjudicados que los asalariados, que la clase media, etcétera, los más perjudicados fueron los jubilados. Y ya está tomando el segundo trimestre. Claro. Ya el IPE, ya con el ajuste por inflación, que se empezó a regir a partir de marzo. Ahora, sucede lo siguiente. Como el bono de 70.000 pesos, está congelado desde marzo, al jubilado no le toca la inflación. Le toca generalmente con un 4% de inflación, le toca un 3%. En la mejora de su ingreso nominal. Sigue perdiendo frente a la inflación. Está muy claro, yo no Ismael. me quiero adelantar a los números. Está clarísimo, y sobre todo está clarísimo también la posición que ha tomado el gobierno en este tema, seguido el debate parlamentario por el cambio de fórmula, el proyecto aprobado por el Congreso que finalmente el Ejecutivo decidió vetar. Ismael, muchísimas gracias por estos minutos, muy claro como siempre. No, al contrario. Un fuerte abrazo. Allí Ismael Bermúdez, periodista especializado en temas sociales, dando allí algunos datos más que duros y agregando también una estadística que, como decía, se conoció hoy por encima de lo del INDEC. El INDEC porteño, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, también marca que en el segundo trimestre del año, en el segmento etario en donde más creció la pobreza, fue en el de los adultos mayores, es decir, donde